¿Qué le pasa a una civilización cuando pierde soberanía? Pierde el relato y empieza a sospechar que el poder real opera fuera de la lista. Siempre ha habido un poder por encima de todo, De a todo. lo largo de la historia. O sea, no es que De sea todos ahora los mismo. bandos. Siempre hay uno que juega a dos cartas. Hoy no venimos a hablar solo de historia, venimos a hablar de las grietas que siguen abiertas en Europa y Occidente. La pérdida de autonomía de las naciones, la presión de los poderes exteriores, el control del y la desconfianza hacia las élites y esa sensación cada vez más extendida de que muchas decisiones importantes ya no se toman de cara al ciudadano. Y yo siempre he dicho que España concretamente es un país laboratorio. Aquí se prueban muchas cosas que en otros países todavía no. Proyectos de modificación de conducta. Para recorrer esas grietas hoy me acompaña Felipe Botalla. Felipe, bienvenido a Blitzcast. Muchísimas gracias, Cristian, por tu amabilidad al invitarme. Gracias a usted por venir. Antes de empezar, me gustaría preguntarle un poco sobre usted para conocerle un poco mejor. Sé que durante mucho tiempo tuvo un blog que escribía bastante a menudo sobre... Bueno, sobre historia, básicamente. Se llama porque aún está disponible por su propia seguridad. Y además es autor de varios libros, ensayos y novelas. Más de 10 libros, tengo entendido. Sí, ahora llevo 13 y en 2 semanas saldrá uno nuevo, efectivamente. Y 10 de ellos son sobre la Segunda Guerra Mundial, concretamente sobre el apartado de la tecnología alemana durante la guerra, que creo es un tema que no se toca demasiado y creo que tiene mucho interés, ¿no? Libros de batallas ya hay muchos y muy buenos además, con lo cual difícilmente yo podía aportar algo. Por tanto, me metí en un terreno quizás más extraño o más oscuro, no, pero no tan conocido, vamos a decir, ¿no? Sí que se sabe que los alemanes tenían desarrollos muy importantes, pero he querido centrarlo en varios aspectos de esto y, bueno, son libros que han sido, yo creo, muy bienvenidos y han abierto también la luz a mucha gente, ¿no? sobre estos asuntos. Siempre despierta mucha curiosidad esos temas y Por supuesto. luego ahora profundizaremos un poco más sobre Por supuesto. ese tema. Pero me llama la atención que usted no es historiador. No lo soy, no. No, yo vengo del mundo empresarial y luego estoy en el mundo académico ya hace muchos años como profesor. Me doctoré y tengo sobre tema de empresa y es lo que doy. Temas de marketing, temas de ventas, temas de supply chain management y cosas así, ¿no? Y hace muchos años con muchos grupos, tanto estudiantes, digamos, a 100% como gente de empresa, en la cual hacemos cursos in company y, bueno, pues intento ayudarles a que su gestión sea algo mejor. Dentro de mis posibilidades. Durante su trayectoria empresarial, diría que le ha servido para analizar la historia de algún modo y de una perspectiva distinta. Bueno, me ha servido tanto para mi trabajo de hoy, porque al final tengo que hablar de empresa y la experiencia real es algo que los alumnos pues agradecen. Y luego también lo que me ha enseñado la empresa es metodología. Entonces el método de investigación pues lo he aplicado prácticamente en todos mis libros, ¿no? Y luego también el saber unir piezas, por decirlo así, ¿no? Que a veces es lo que cuesta, porque sobre todo es un terreno que decía yo antes, de tecnología alemana, donde hay una información parcial, donde hay cosas que no nos quedan muy claras, ¿no? Entonces me ha tocado hacer un trabajo importante, yo creo, de lo que pudo haber sido, ¿no? De alguna manera, y eso lo he puesto reflejado en mis libros, que son novelados, pero basados en temas reales. Esto sí. ¿Basados en hechos reales? Sí, basados en hechos reales. Lo que pasa es que los he novelado con unos personajes, unas situaciones determinadas. Y claro, y aquí esto me permite una cierta licencia, ¿no? En cuanto a lo que explico. Claro, si fuese un libro de historia rigurosos, eso es otra historia, ¿no? Claro. Por decirlo, valga la redundancia, pero que en este caso me ha permitido jugar un poco, ¿no? Sí, hay muchos autores que parece que hacen autopsias sobre archivos y quedan libros muy ortodoxos y realmente muy bien conseguidos, pero la forma de explicarlo como una novela, al final el mensaje cala de una forma quizá más profunda en la gente que lo lee. No, y está muy bien que se hagan investigaciones con documentación y yo creo que esto es necesario. Pero claro, luego hay un campo muy abierto donde muchos temas históricos no están o bien explicados o por lo menos no con toda la información. Y entonces ahí es donde entro yo, ¿no? Que es la parte esta que es más, yo creo que es más compleja, porque al final, a ver, no estoy desestimando mucho menos a los historiadores, pero el trabajo que yo hago yo creo que es bastante potente en el sentido de darle una luz a algo que
que es difícil, Que ¿no? necesita una interpretación Que no hay también, interpretación ¿no? muchas veces, No es que un documento puro no, que no, claro, no analizas. lo es, no es un documento puro, por supuesto, pero que lo que he dicho antes, me permito las licencias, llámale históricas, Claro. que yo creo que dan brío, ¿no? Y esto la gente, pues cuando os lee, de alguna forma, espero, y parece que es así, que engancha, ¿no? Entonces ya me va bien, ¿no? Sí, al final el cine tiene mucha propaganda y la gente le ha llegado mucho la propaganda del cine, que ha dado, por cierto, verdades históricas, aunque no lo sean, Bueno, porque calan esos mensajes de una forma más narrativa. bueno, son imágenes y las imágenes ayudan, ¿no? Sí, El cine, pues todos sabemos que el cine no deja de ser sino un instrumento de manipulación en muchas ocasiones, sobre todo lo vemos desde películas, vamos a llamar de romanos, hasta películas recientes, por decirlo así, ¿no? O sea, ujú, ves claramente muchas veces manipulación, ¿no? Que quieren dar un mensaje determinado. Bueno, a ver, son libres de ellos, es su dinero. Pero, claro, serían películas que no resistirían un análisis, digamos, histórico. sí. Seguro, Hay muchos seguro, historiadores cuando son seguro. una película de estas que hacen análisis muy críticos con la película. Exacto. O sea claro, pero bueno, en el fondo lo que Hollywood siempre ha tenido claro es que esto es un entretenimiento. Entonces han hecho películas para entretener, Ujú. que no son rigurosamente históricas. Bueno, ¿Solo para entretener o quizá también para algo no, más? no, no, hay una parte de manipulación, por supuesto. Ese entretenimiento oculta yo diría, esa manipulación, Una el que ingeniería nos hace social. una ingeniería social, una ingeniería digamos, de la mente, ¿no? De cómo tienes que ver las cosas, ¿no? Y en qué sentido. Bueno, muy bien. Lo que Mm. pasa es que cuando estás un poco preparado o tienes ya unos ciertos conocimientos y lecturas, pues Te rechinan. no, es que no resiste no resiste. Ves que aquello no puede ser. No Y el puede haber ser. trabajado en grandes empresas, ¿ha visto relación en las estructuras de una empresa con las estructuras de un gobierno, por ejemplo? ¿Cómo funcionan las grandes empresas? Bueno, ¿Cómo funcionan los las grandes gobiernos? empresas son jerarquizadas totalmente. Hay un grupo de poder, vamos a decir, que son desde accionistas hasta lo que sería todo el consejo de administración, dirección general, claro, ellos son los que marcan lo que sería la estrategia de la empresa a un cierto tiempo. Y claro, el resto, ¿qué hacemos? Pues trabajamos para que eso se consiga, ¿no? De alguna forma. El, ¿Tiene que ver con el gobierno? Pues yo creo que sí, porque también son diferentes departamentos, como hay ministros de diferentes áreas, Ujú. y hay un presidente, un director general, que es el que va organizando la orquesta, ¿no? Y va haciendo que esto vaya funcionando. Y es el que reporta resultados al consejo, ¿no? O a la propiedad, llámalo como quieras, ¿no? Y o sea, sí que se parece mucho a un gobierno, ¿no? Democráticamente tienen poca No, estructura, no, porque al no, final no, es, como ha dicho, jerárquico una completamente. empresa no es democrática, una empresa es jerarquizada, no es asamblearia, ahí todos gritando, no, esto no, o sea, ahí está claro quién manda, está claro los objetivos y o juegas o no juegas, es muy fácil. ¿Y hay poderes ocultos que toman decisiones en las empresas? Bueno, puedo pensar en los sindicatos, puedo pensar, por ejemplo, en los propietarios, bueno, los accionistas. Sí, esto sería lo más. Otra cosa es que la empresa sea estratégica o esté en un terreno que Más pueda político. no más político, que incluso en el teatro internacional pueda tener alguna influencia de tecnología, Ah, armamento. ujú. Ahí la cosa cambia. Yo creo que ahí los gobiernos inciden, ¿no? Y tiene mucho que ver, claro. Yo estoy seguro que empresas aquí en España que fabrican material de guerra, pues es evidente que el gobierno tiene que ver, ¿no? Y el gobierno da unas directrices, y ya no solo el gobierno, incluso Estados Unidos o la Unión Europea. O sea, ya no es lo que yo quiera hacer, ¿no? Muchas veces estoy sometido a lo que ellos quieren, ¿no? Poderes Claro, supranacionales. esto una empresa convencional pues no es así. La empresa convencional lo que tiene que ajustarse a la normativa, Ujú. regulaciones, elementos que a lo mejor en ingredientes, pues tú no puedes poner este ingrediente, esto sí, claro, hay una normativa, ¿no? Y hay unos criterios de calidad, de protocolos muy, muy, muy específicos para que aquello sea algo que no produzca daño a la gente, ¿no? Lo cual es de sentido común, ¿no? Hasta ahí no hay nada que decir, ¿no? Pero la empresa en ningún caso es democrática, ¿no? Y de repente te ponen un nuevo director general y ya está, y eso es lo que hay. O un nuevo director de marketing, un nuevo director de producción, un nuevo Se director cambia la de cabeza venta y se y acaba. cambia el No, método. no me están preguntando a mí si me gusta este candidato. En absoluto, nunca, nunca me lo han preguntado. ¿Y cómo pasó del sector empresarial al sector literario? ¿Hubo algún documento, algún libro, algo que le hiciera cambiar, pensar de alguna forma diferente y querer cambiar y escribirlo usted de alguna otra forma? ¿O Bueno, yo puedo decirte que de siempre he leído mucho. Desde que era pequeño me gustaba mucho leer y conservo todos los libros. Tengo una biblioteca bastante grande, ¿no? De libros de muchos tipos, no uno en concreto.
Huyo de los bestsellers y todo esto. Jamás leo toda esta historia. No, 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 no porque son libros recomendados por el sistema y a mí no. Desde el Código da Vinci hasta el que tú quieras. El de Belén Esteban también. Sí, bueno, sí, también, es muy interesante. Pero quiero decir que siempre he estado de alguna forma ligado a los libros, me ha gustado. Y de hecho, aún guardo de cuando era pequeño historietas que escribí. Bueno, que eso, claro, son de niño, ¿no? Evidentemente, pero bueno, las guardo y tiene mucha gracia. Hice con una máquina de escribir una Vanderwood que escribía con aquel trasto y bueno, era realmente emocionante, ¿no? Ya lo guardo. A partir de aquí, pues también al dedicarme al mundo académico, eh, la palabra no es me ha forzado, pero sí que me ha llevado a escribir, porque además creo que era algo que yo no sé si me debía a mí mismo, o no voy a decir a la gente, pero a mí mismo yo creo que es posible que me debiese el meterme en un libro, ¿no? De verdad. Y así fue. Y entré sin ser un escritor consagrado, ni muchísimo menos, al contrario. Pero bueno, yo creo que he hecho un camino, he realizado un camino que es interesante, que me ha llenado mucho, porque al final poder ver un libro tuyo editado, pues Una es un placer, satisfacción. no voy a negarlo. Mm. Entonces, aunque yo realmente no vivo de los libros, no, no, no es mi fuente de ingresos, ni mucho menos. Yo vivo de mi trabajo, ¿no? Ujú. Pero bueno, es el placer bueno, escribir libros, ¿no? Entonces, te das cuenta muchas veces cuando dices, yo he escrito este libro, o regalas un libro a alguien que es tuyo, pues, ostras, tú has escrito este libro. O sea, la gente, mucha gente, no conoce escritores. O sea, es como como algo que está lejos de la gente, ¿no? Y les hace gracia a veces conocer a alguien que ha escrito un libro. Oye, te ha costado mucho y es difícil. ¿Cómo lo haces, no? ¿Cómo lo montas esto? Bueno, explico un poco el método y ya está, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que te llena de satisfacción a ti, sobre todo, ¿no? Y pues, a tu familia, por supuesto, pero ya está, ¿no? La cosa no pasa de ahí. Pero bueno, estoy muy contento. Piensa que yo iba a escribir una trilogía y llevo casi 14, bueno, 14 libros será ahora con el nuevo, ¿no? O sea, que es una trilogía, sobre todo en el tema guerra, que es lo que yo pensaba, Ujú. hacer 3 libros. Pero claro, cuando tiras de la madeja, empiezan a salir muchos temas, ¿no? Y ya Chico, cuando te queda metes en el cuajar. mundo de la tecnología alemana, Sí, hay una serie de ramificaciones que te llevan a sitios que parecen increíbles, ¿no? sí, Y porque al final estaba en todos los estratos sociales y dedicada a ellos, que no son solamente la tecnología de guerra, sino también había muchas investigaciones de científicos en sí, muchos hombre, claro, sectores. claro, claro, no, hombre, desde el microscopio electrónico hasta lo que tú quieras. Los alemanes estaban muy avanzados en aquel momento y eso repercutía en la guerra. La guerra no deja de ser sino un acelerador de muchas cosas, desde medicinas Sí, hasta siempre hay muchos armamento, por supuesto. avances. Mm. Claro, porque en aquel momento la prueba la hace sobre seres humanos, no la hace sobre conejillos de indias. Entonces ves realmente el efecto, ¿no? Y aquel soldado que está al borde de la muerte, o aplicamos esto o muere, ¿no? Entonces, bueno, aplica esta novedad, ¿no? Y bueno, y se salva o no. Claro, o puedes, si no se salva, pues qué ha fallado, ¿no? Y bueno, eso lo puedes solucionar, ya no para el pobre soldado que ha muerto, pero para los que vengan, ¿no? O sea que es un revulsivo, es una forma de investigar rápido, ¿eh? O sea, La necesidad y el hambre agudiza el bueno, ingenio es que también, porque la guerra es horrible, sí. pero si quiero leer la parte positiva, te diré que desde el punto de vista médico es muy importante. Y se ha avanzado mucho gracias a la guerra, desgraciadamente, ¿no? Pero es así. Y en esa época, hablamos del periodo de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que fue un periodo de cambio, ¿no? Que es lo que ha llegado a traernos a la sociedad actual. Quizás ese fue un punto de inflexión y de paradigma social en el que se estableció un poco lo que vienen a ser ahora las bases de nuestro actual sistema. La Segunda Guerra Mundial y la primera, no la olvidemos nunca, la Gran Guerra, ¿no? No dejaron de ser sino casi guerras civiles europeas, ¿no? Y que la segunda con mucha más influencia en el mundo, por supuesto. Y siempre he dicho que Europa terminó en el 45. A partir del 45 hay un momento de bonanza, porque hay que reconstruir, pero a partir del momento que está reconstruido y está en marcha, aquello empieza a bajar, ¿no? O sea que fue una ficción todo. El, el- el- la guerra y la Segunda Guerra Mundial concretamente nos ha hecho de una forma determinada. No tengo ninguna duda que fue una guerra provocada. Ujú. Ya no hablo de entrar en Polonia como los alemanes o los rusos, que también entraron en Polonia, pero la cosa venía de mucho más atrás, ¿no? Y ese año 45 marcó un fin de muchas cosas, ¿no? Del mundo como lo conocíamos, de la Europa como lo conocíamos, y yo creo que no ha sido a mejor. Se ha avanzado muchas cosas, no voy a discutirlo eso, pero es verdad, ¿eh? Y los coches y todas esas historias. Pero
se ha perdido mucho la esencia humana en muchas cosas, ¿no? Y hemos llegado a un punto que la gente hoy es muy diferente a como era antes, ¿no? Yo tengo una edad que me permite tener una visión bastante amplia de lo que ha pasado, ¿no? Y la gente que yo conocía de pequeño y cómo ha ido y la familia y amigos y estas historias, tenía una forma de ser que no tiene nada que ver con ahora, ¿no? Ha cambiado Con el la actual. carácter. Cambia el carácter, se ha obligado a la gente a ser de otra manera, porque esto parece que es una cosa natural, pero no lo es. Ujú. A través de muchas cosas, de estímulos que reciben de muchos tipos. Entonces la gente es de otra manera hoy, y la gente no, como he dicho antes, no tiene paciencia, la gente pues hoy es muy individualista, que es algo que se buscaba, la gente no tiene que estar en grupos, la gente tiene que estar separada. Y esto yo siempre pongo el ejemplo del Walkman de Sony. El Walkman de Sony que salió en los 70 Sí. ahí empezaba el individualismo. O sea, tú escuchas tu música y estás apartado del resto de gente. Esto puede parecer una tontería, pero fue así. O sea, entonces son detalles, ¿no? Con eso te das cuenta que muchas grandes corporaciones han podido colaborar con lo que se estaba preparando, ¿no? O cómo iba a ser esto, ¿no? Entonces, claro, nos lo vendieron como grandes avances. Yo escuchar la música en aquel momento con un Claro. globo sonaba muy bien, no voy a negarlo. Pero claro, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Sí, al final todos los cambios se legitimizan como un bien Sí, sí, para siempre es un nosotros. avance, siempre es un bien, siempre es un progreso, bla, bla, bla. Claro, ¿quién va a discutir eso, no? Pero en el fondo, si rascas un poco, te das cuenta, bueno, a ver un momento. Sí, que el resultado quizá no es La el música a mí óptimo. me gusta escucharla, porque yo cuando voy al liceo o voy a un teatro, pues estoy con gente y se comenta. Claro, aquí estoy solo, ¿no? Y no puedo compartir, ¿no? O incluso no quiero compartir, a lo mejor, ¿no? Sí. Claro, esto me hace alejarme, ¿no?, de los demás. O sea, son procesos lentos, muy sutiles, ¿eh? No te das cuenta, lo aceptas. El teléfono ha sido un gol espectacular que nos han metido, porque claro, la empresa, el que ha ideado que todo el mundo tiene que llevar un artefacto encima que le permitirá hablar con los demás, que está muy bien. Tiene una Sí. emergencia, puede llamar. Fantástico. Hasta ahí no te lo discuto. Claro, todo lo que viene después realmente es necesario. O sea, no sé, son preguntas que a veces me hago, ¿no? ¿Qué gano yo con todo esto, en el fondo? ¿Estar conectado a Instagram? Sí, puedo mandar un mail de emergencia a quien sea, todo eso está muy bien, pero vale, pero estoy con la inmediatez en todo. O sea, no, Ujú. no se me permite el análisis. Decir, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? No, sino responder, pam, Estamos rápido. distraídos Claro, constantemente. y si yo me dejo el teléfono en casa, yo vuelvo a buscarlo. Sí. O sea, no me puedo Te falta imaginar, algo. no me puedo imaginar pasar el día sin el teléfono. Ujú. Claro, conseguir esto de la población, porque ya no es que es un fenómeno, no sé si el 100%, pero alcanza a todo el mundo. Dependencia Y absoluta. además, claro, es una dependencia de algo que está conectado a algo y que esa información que yo doy, ¿dónde va a parar al final? Porque sí, yo te lo mando a ti, pero ¿no ha ido a otro sitio también? Análisis, supongo. ¿No se guarda en algún sitio por si algún día don Felipe Botalla pues hace no sé qué? Vamos a ver qué escribió este tío. Puedo pensarlo y la tecnología lo permite además, Claro, ¿eh? también es el control también es por nuestro bien, porque hay alguien Claro, que hace claro, el claro. mal, entonces Tienen hay que que proteger. controlarnos. Claro, soy tonto y tienen que protegerme, claro. Sí, no, es así. Entonces, bueno, es una protección totalmente abstracta, ¿no? Que no sabes en qué Sí, protección de qué. Yo cuando me dicen, no, es por su seguridad, no, será por la suya. Porque yo ya sé defenderme, no se preocupe, ¿eh? Entonces, me está usted colando un rollo con buenas palabras, muy loable, pero en el fondo, ¿en qué lío me estoy metiendo yo con esto? O sea, ¿a qué responde todo esto en el fondo? Y esto es lo que me preocupa, ¿no? Estas cosas. O sea, repito, sí, hay un aspecto del teléfono móvil que está muy bien, ¿no? Emergencias, fíjate. El poder avisar, oye, que no vayas allí por no sé qué. Estupendo, ¿no? Sí, sí, pero. ¿Y a partir de aquí? Porque esto ya es una pequeña computadora, ¿eh? sí, Tiene más potencia que muchos computadores. se llama smartphone por eso, porque es Entonces, un que nos ordenador. hayan colado esto y cada uno lleve esto en su bolsillo, pues fíjate tú, y además estás localizado. O sea, hay muchas cosas, ¿no?, que son graciosas Y en todo este esto. cambio social y el humano de paradigma, ¿qué cree? ¿Que se basa más en que faltan datos históricos que no hemos conocido o que los gobiernos no tienen la soberanía suficiente para defenderse de las grandes empresas, que son las que al final, como ha dicho, el Walkman quizá ha trabajado para formar esta nueva Quizás, no sé, sociedad? es un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Sí, pero también, como hemos dicho, ¿no? Hay ciertas partes de la historia que no han sido reveladas. No, por supuesto, la historia sigue teniendo muchas incógnitas, que hay gente que sabe lo que pasó realmente, pero que no se explica, ¿no? Entonces te dan una historia, digamos, edulcorada, debidamente tamizada y debidamente, pues, correcta. Y eso es lo que tú tienes que creer, ¿no? O sea, se convierte en un dogma.
El dogma no es discutible, el dogma. Si no se permite tampoco el debate según de qué temas, No, claro, claro, por supuesto que no, por y por supuesto eso que se no. vuelve algo dogmático. Entonces se vuelve dogmático y ya está, y te tienes que callar, porque incluso llegan a amenazar con cárcel. Digo, oye, pues, no puedo hablar de algo, ¿no? Bueno, es así, ¿no? Es lo que tenemos. Y no hay Entonces, reacción tampoco. Es decir, sí, la gente no está no dispuesta está- a rebelarse contra eso no, porque está a gusto. ¿sabes qué pasa? Que han logrado crear una granja bien surtida. No hay miseria en el sentido estricto no la hay. Entonces, bueno, yo como cada día, el fin de semana me voy con mis amigos, tengo el apartamento no sé dónde, Me bebo una tengo una cervecita, veo hipoteca, fútbol, quiero tomar mi paellita, y yo no voy a ir a la barricada. se vive bien. Yo no voy a ir a la barricada. Así sencillo. Y esto lo saben. O sea, piensa que en el mundo de los que mandan, quien sea, me es igual, tienen unos equipos de psicólogos y psiquiatras que lo que te enseñan en la universidad no tiene nada que ver con lo que usan. Es tecnología, es psiquiatría y es psicología espacial y militar, ¿eh? O sea, va mucho más allá de lo que un recién licenciado ha conocido en la universidad. O sea, es gente que va mucho más allá y saben las reacciones de todo. Saben cómo reaccionan las mujeres, los hombres. En un momento determinado, hasta dónde puede apretar. Es continuo. O sea, ellos saben muchísimo más de lo que nos imaginamos, de cómo reacciona el ser humano según qué estímulos. Sí, gente que ve algo raro, que está en contra y se revela, se cree que en realidad los gobiernos o las élites son incompetentes, pero usted mismo dice que son muy precisos y tienen un control No, no, absoluto sobre total, la o sea, población y saben nuestra... perfectamente, hombre, saben perfectamente y saben cuál va a ser nuestra reacción ante algo. Y yo siempre he dicho que España concretamente es un país laboratorio. Aquí se prueban muchas cosas que en otros países todavía no. Proyectos de modificación de conducta. Todo, o sea, esto afecta Mm. a todo, a la conducta, a la forma de pensar, lo que yo veo, También ha habido todo. proyectos militares, ¿no? Sobre eso del MK Ultra Sí, sí, y... todo esto, y sí, el Majestic, ha habido muchos proyectos muy importantes que no sabes cómo han acabado, si realmente continúa o no, y cuál ha sido la consecuencia de ello. Sí, esos datos no han quedado tampoco No, no lo sabrás. aclarados nunca. O Sí. te ha visto que hay muchas historias de sitios muy adelantados en ese tipo de investigaciones que además han podido contar con todos los medios que te puedes imaginar y bueno, y que han descubierto. A mí no me lo han explicado. Supongo que habrán descubierto algo, ¿no? Después de tanto tiempo, aunque ahora ya, vamos a decir que ya no exista, o eso dicen, han tenido que llegar a algunas conclusiones, a algunas investigaciones importantes. ¿Por qué no me lo explican? Ujú. Me gustaría saberlo, ¿no? Pero, Y tras la dime, derrota de 1945 perdió como una potencia, digamos, de hegemonía europea claro. y a partir de ahí, ¿cree que se perdió soberanía en los países europeos? ¿Cambió o sea, el bloque de poder cambió Claro. O sea, todo fue dirigido a Estados Unidos y a la Unión Soviética en aquel momento, claro. a los dos vencedores? Sí, a los vencedores, a grandes vencedores, porque Inglaterra perdió todo el Imperio Británico con tu amigo Churchill y Francia pues quedó en, ya lo ves. Entonces, la idea era sobre todo destruir las naciones. El concepto de nación hay que destruirlo. Entonces hay que llegar a un gobierno, esto es un tópico, pero el gobierno mundial, que además harán que lo pidamos nosotros. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo actúan los políticos, que son un desastre. Entonces, oiga, que venga alguien que gobierne. Sí, Y seré capaz de dar necesitamos a alguien alguien que de verdad capacitado. ponga orden, porque esto, la corrupción, que es el otro, no sé qué, todos estos follones que vemos cada día, continuamente además, que hay tal avalancha que al final perdemos ya la noción, ¿no? Pero llega un momento que la gente diga, pongan a alguien que funcione, pongan a alguien que ponga orden a todo esto. Y lo aceptaremos y lo pediremos nosotros. Pediremos como mano más dura. Claro, claro, y lo pediremos nosotros. Ujú. Y claro, los países no funcionan, hagamos un solo país, vamos a decir, una sola civilización, si tú quieres, dirigida por tal. Pero la Unión Soviética y Estados Unidos parecían dos bloques completamente enfrentados. No es verdad. Realmente, los Mira, dos sí, fueron... perdón. Sí, te iba a preguntar, si no estaban realmente enfrentados, ¿cree que había un poder por encima que estaba por encima de los dos siendo el mismo poder? Siempre ha habido un poder por encima de todo, De a lo todo, largo de la historia. O sea, no es que de sea ahora todos los mismo, bandos. siempre. Siempre hay uno que juega a dos cartas, siempre, a las dos cartas. En primer lugar, no había ninguna confrontación entre ellos, era todo un show. Y aquí me remito a cuando yo era pequeño, porque es que me acuerdo de estas cosas porque yo me fijaba en las noticias. Por ejemplo, hablaban de la Unión Soviética ha lanzado el Sputnik, es la primera potencia en el espacio, bla, bla, bla. Sí, Y la Guerra luego, Fría y en la luego te carrera. pasaban un reportaje de Moscú con la noticia, lo estoy haciendo cola para comprar el pan. A ver, un momento, o sea, yo puedo mandar un Sputnik y la gente tiene que hacer cola para comprar el pan. Coño, que ahora no funciona. Y el Sputnik me parece muy bien, pero coño. El puzzle no acaba de encajar todo. Y luego, una cosa que recuerdo perfectamente es que en pleno año 60
en pleno follón de la Guerra Fría, Estados Unidos suministraba cereales a la Unión Soviética. Ujú. ¿Usted está dando de comer a su enemigo? Explíqueme eso, no lo acabo de entender. Todo era un show. Era todo un show. Y cada Y uno jugaba su baza para sacar dinero a la gente, más armamento, más follones, líos en África, lo que tú quieras. claro, Eso, montan un conflicto, digamos, nada. y en el fuego cruzado la gente acepta imposiciones que de otra forma quizás no aceptaría. Claro, o sea, yo soy capaz de, en situaciones extremas, yo acepto cosas que no aceptaría en condiciones normales. Por supuesto. Cuando hubo esa cosa que pinchaban, pues se creó todo un ambiente de aceptar algo que hubiese sido inaceptable en otras condiciones. En pocos meses antes nadie lo hubiera No, aceptado. no, ni nada se lo imaginaba. Ya dicen claro que fue toda una farsa, toda aquella historieta. Un experimento, La que fuese, sí. claro, hombre. Y salió con buen resultado, porque la gente lo aceptó. Sí, en esa época decías que era un experimento y se te echaba. No, bueno, bueno, No hacía falta policía. El resto de no, conciudadanos eran claro, eran peores que chivatos. Sí, hombre, sí, claro, era Pero así. ahora como que parece que Yo sí, cuando, que es yo cuando aceptable. me decían, hombre, usted tiene que ponerse esto. Digo, no, al momento, yo he ido a mi médico y mi médico no me lo ha recetado esto, ¿eh? No me lo ha prescrito. Ujú. Yo no voy a automedicarme. No, claro, sí, claro. Es decir, en fin, esto es un tema que es complejo, pero demostró claramente que la gente seguía unas directrices en un momento determinado. ¿Por qué? Porque la situación era extrema. Claro, a nosotros también, volviendo al tema del conflicto americano-ruso, nos vendieron que fueron aliados de conveniencia para acabar contra el eje porque era el mal mayor, ¿no? Sí. Pero previamente ya había, bueno, la propia Unión Soviética, ¿quién la financió? ¿Cómo empezó la Unión Soviética? La Unión Soviética empezó, o sea, el comunismo en este caso y la Unión Soviética empezó antes de la Revolución de Octubre. Sí, Primero porque Trotsky estaba en Nueva York, vivía allí como un pachá, estaba casado con la hija de un multimillonario banquero, en fin, y este no pegaba ni sello, o sea, escribía en una especie de panfleto comunista de Nueva York que no leía nadie, y el tío iba como un pachá. Y Lenin estaba en Suiza, pasaba totalmente de los trabajadores, por supuesto, se dedicaba al dadaísmo, y luego fueron llamados por alguien, y ese alguien les puso lingotes de oro, que en un tren blindado, que Lenin cruzó todo el frente europeo, ujú. gracias a los alemanes que le permitieron pasar, llegar hasta San Petersburgo, y el resto es historia. Y el amigo Trotsky fue con un barco, el Cristiania, fueron detenidos en Canadá, y Trotsky tuvo dos pasaportes, el americano y el ruso. Les confiscaron el oro, de repente surgió una orden desde Nueva York, desde Washington, mejor dicho, diciendo que soltasen a Lenin y a sus partidarios y que le dejasen continuar el barco. Canadá lo aceptó, devolvió el oro y fue hasta San Petersburgo. Bueno, perdón, Lenin fue a Moscú y Trotsky a San Petersburgo y ahí empezó la revolución. Claro, fueron financiados por bancos, Bancos. por financieros O internacionales. sea, hay una élite detrás. Que el Sí, claro propio, que la el hay. propio Marx también creó el marxismo, el manifiesto comunista, a través de una financiación En el caso de él hablan de los peculiar. Illuminati incluso, pero en el caso de Marx, bueno, fue un hombre que jamás trabajó, dejó morir a todos sus hijos y fue un tío que vivió del dinero de Engels. Y entonces él escribió este libro que fue un pedido, le hicieron un pedido que escribiera este libro, ¿eh? Ujú. Pues hablo de los Illuminati o algunas sociedades secretas, ¿no? Para crear todo esto, pero el tema del comunismo venía de la Comuna de París, de la guerra franco-prusiana, y de ahí ya empezó a haber el primer ayuntamiento autogestionado, que acabó un desastre tremendo, ¿no? O sea, el comunismo ya empezaba a moverse, ¿eh? Cuando me hablas de estas heroicidades, y la Revolución Francesa fue exactamente eso. La Revolución Francesa, que es el inicio del liberalismo, podemos Sí, decir. sí, de También hay unas ilustración, élites ilustración y todo estos detrás. rollos, sí, sí. También hay o sea, tanto en el bando, digamos, comunista, como en el inicio del liberalismo, hay élites que están moviendo Claro, claro, estas claro, revoluciones y estos cambios claro. sociales. Esto no sucede porque sí, mira, el pueblo no tiene ni organización ni dinero. No la tiene el pueblo. El pueblo Ujú. nunca ha hecho ninguna revolución, nunca. Cuando tú ves tíos por las calles con las pancartas, ¿quién ha pagado estas pancartas? Ya. Había una cosa que me hacía mucha gracia a mí que decía Josep Pla, que aquí es denostado en Cataluña, decía cuando él veía manifestaciones, ¿y quién paga eso? Claro, claro, llevar a la gente a la calle, que dejen de trabajar unos días, lo que sea, el follón, las huelgas, ¿quién está pagando esto?
Esa es la gran pregunta que hay que hacerse muchas veces, ¿no? ¿Y tiene relación ambas revoluciones, digamos? ¿Tienen una relación de quién lo paga? O sea, ¿son las mismas élites o están relacionadas? Claro, a través de hombres de paja, claro, políticos, claro, ellos no dan la cara, hombre. Oye, a este darle este dinero, ¿eh? Entonces tenemos al bando liberal, por así decirlo, al bando comunista en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y el eje cómo brota? ¿También había sociedades secretas en la Sí, en Alemania? Alemania, sí, lo que pasa, claro, Alemania venía del Tratado de Versalles, que fue desastroso, y luego venía de la República de Weimar, donde hubo tres cancilleres, perdón, hubo tres presidentes y nueve cancilleres. Estoy Ujú. hablando del año 19 al 33, a que era ingobernable, era una locura. Pero claro, ya hubo gente que se dedicó a que esto fuese así, ¿no? ¿La Revolución Nacional Socialista entonces también tuvo élites que la financiaron? Claro, y recibió dinero, claro que ¿Y sí. las mismas élites No, las americanas y élites rusas? solamente creyeron que podrían dominar a Hitler. Y eso no fue así. Hitler tenía muy claro su misión. Que en aquel momento tiene que ser pragmático y tiene que recibir dinero de gente que cree que luego le podrá mandar. Pues sí, hombre, deme usted el dinero, no se preocupe. Que es lo que falta en cualquier revolución. Ujú. Dinero y organización. Pero había sociedades secretas en Alemania Sí, claro que las había. en el Claro siglo que las había. XIX Claro. Sí, sí, en la tradición que de eran las. alemanas. Sí, sí, la tradición, digamos, de sociedades secretas alemanas ya existía en el 19, claro que Podemos sí. hablar de Thule. Thule Gesellschaft, sí, por ejemplo. Hay varias más en Y esto. ellas influenciaron como, como otras logias en la política alemana de los años Hubo, 30. hubo logias que luego fueron prohibidas por Hitler. Sí, 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 hubo logias, claro que sí, que tuvieron su influencia. O sea, la masonería no deja de ser sino una herramienta para estas. No, yo no le llamo élites, pues no lo son. Es gente con dinero, y punto. Para esta gente con dinero que, sí. que, que quiere hacer el mundo a su gusto, Estos ¿no? financieros Son internacionales financieros que internacionalistas, sí. moldean el mundo a Claro, través y ya de la... está. Entonces ellos siempre ha sido un arma de la masonería, esto que son entregados a la gente y que hacen cosas. Bueno, si tú quieres hacerle bien, no hace falta que estés en ninguna logia secreta ni te Ya, pongas un mandil. Es absurdo. Haz el bien, ya está. pero en la Alemania de los años 30 sí que se prohibió la masonería enseguida, Sí, su claro, entrar, pero claro. en cambio Tules tuvo un tiempo más de Bueno, porque, duración. porque tú le tenía un. A ver, tú le tuvo que ver, y esto el amigo Nicolás, esto lo sabe muy bien, pero tú le tuvo muchas influencias porque era un tema ario, era un tema de más profundo, era un tema más profundo. Y esto no dejó de ser sino el inicio de lo que luego sería la Nenerve y La luego serían. ariosofía esta que... Claro, es decir, no era exactamente una sociedad secreta en el sentido estricto de la palabra, sino que era una sociedad de investigación. Y no tenían ese poder financiero, porque a mí no me... Yo lo que he leído sobre ellos es que no persuadían a la política de forma económica, porque era gente bastante de nivel medio, Sí. aunque se pusieran bon No, sí, sí, X, sí, sí. Ellos el dinero lo podían conseguir de sus asociados, por supuesto, y luego escribían mucho, o sea, había mucha documentación escrita en la cual explicaban sus principios filosóficos y cómo funcionaba aquello. pero no era una élite financiera. No, 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 hasta donde yo sé no. Hasta donde yo sé no lo era, no, ni mucho menos, no, no, Ellos no. crearon quizá un cambio de cultivo más social Por supuesto, que en una ellos. influencia política por presión de lobby, por así Sí, lo que decirlo. pasa cuando tú actúas sobre lo social, tiene influencia sobre lo político. Claro. Pero ¿Eh? es distinto Lo que influenciar pasa es que es un camino, pero económicamente es un que camino que va por otra culturalmente, vía, es ¿no? un camino que va por otra vía. O sea, si tú Es una socialmente influencia puedes cultural. Es una ¿Perdón? influencia más cultural, digamos. Sí, hombre, claro, claro, No claro. económica, como los grupos Claro, y estos de por eso presión lleva de luego, élite y financiera. por eso lleva luego a que haya gente que piense de otra manera, y Ujú. a lo mejor que creen un partido político, y a lo mejor ese partido político un día llega pues arriba, ¿no? Claro, eso sí, pero no, no, no era mucho más que eso, ¿eh? Claro, el canciller de Alemania lo acaba prohibiendo, ¿no? Porque hubo una serie de problemas también con todas estas sociedades, aunque sean pangermanas y... Pero él, que yo tenga entendido, era católico, ¿no? Además de Bueno, todo eso. Y el partido, bueno, tuvo el punto 25, que era por el tema del cristianismo positivo y demás. Pero creo que de joven él estaba suscrito a la revista Ostara, o sea que también le sí, influenció en algo a él, por porque supuesto, claro. Y Wagner, hubo una serie de influencias muy importantes en eran eso. cristianos, pero... Y mucha gente, sí, historiadores alternativos, nos quitan un poco ese estigma que ha creado Hollywood de esoterismo puro también en él, pero sí que es cierto que tuvieron algo de influencia estas publicaciones en ellos. Sí, por eso. Ese gran trabajo de estas sociedades que económicamente no eran fuertes ni estaban financiadas por ninguna gente de por arriba, fue sobre todo la gran cantidad de escritos que hicieron de mucho tipo, que en aquella época sí que se leía mucho. Ya. Sí, claro. La gente más
trabajadora y campesina leían más. Sin duda, sin duda. Es que tampoco había mucho más entretenimiento, o sea, en aquel Ya, momento. Claro, tú no ponías la televisión, digamos. claro. Había radio, pero tampoco era tan popular. Eso Sí, luego tenían la cultura de bar, ¿no? lo También. popularizó Goebbels con el aparato de radio popular, el Volksempfänger que se Sí, llamaba. Y entonces la gente, claro, discernía más al leer, te hace trabajar el cerebro. Y yo creo que esto fue un éxito, porque esto fue la forma que luego se llegó al poder en aquel momento, ¿no? sí, Porque la forma de socializar y hacer política era en bares, era y en la gente estaba cervecerías. preparada para lo que venía. La Supongo que gente en está la cervecería, que iban también, campesinos, también. trabajadores, era un caldo de cultivo de crítica, de análisis, de la Sí, hombre, y de política. conferencias, claro, ahí había Cosa muy... que hoy en día No, no, tú la estás gente va a acabado. un bar como mucho a tomarse un cubata, pero Y una tapa. no tiene conversaciones muy No, no, profundas. no, no, yo creo que son bastante ligeras, sí. Sí. Es otra Es cosa. curioso porque hay mucha gente que hace relaciona, por ejemplo, digamos, el franquismo con su victoria en la Guerra Civil Española. Dicen, bueno, el franquismo fue una consecuencia de que Franco ganara la Guerra Civil. Pero hay gente que al día de hoy analiza la sociedad y el sistema actual y es incapaz de ver que el sistema actual es consecuencia de que el eje perdiera la guerra y que ganarán los aliados. Me da esa sensación porque como que culpabilizan incluso al eje de que hoy en día vivimos así porque hoy en día es un cuarto Reich, hay teorías y... El eje, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con lo que ha pasado, ni mucho menos el que ya hubo un intento por parte del eje en el 8 de agosto el agosto de 44 en el Hotel Rotheshaus en Estrasburgo, Mm, donde hubo una reunión entre los industriales alemanes, el partido y luego la parte militar, donde claramente dijeron que la guerra está perdida. Sí, sí, además lo sabía Hitler esto. ¿Qué hacemos? O sea, ¿seguimos? ¿Cómo podemos seguir? ¿No? Y ahí hubo dos grandes planes. Uno era el vuelo del águila, Adolflug, y otro era por la parte que este era mucho más industrial y mucho más historia de estas, y el otro que era mucho más de tinte político, ¿no? sí. Y ahí hubo dinero para esto, que luego empezaron a comprar muchas empresas en Hispanoamérica, hacer muchas inversiones en muchos sitios, o sea, hubo un plan de esto, ¿no? Porque iba a pasar después. Europa hoy es la consecuencia de aquello, claro que lo es, porque ganaron pues unos, y esos unos pues tenían sus ideas y las llevaron a cabo. Y es lo que ha pasado, ni más ni menos, nos han convertido en marionetas a sus órdenes, ¿no? En todo, y no tenemos ninguna capacidad de discernir nada ni de participar siquiera. Yo cuando veo esto de la fiesta de la democracia, la gente votando, pero ¿qué estás votando? No sé, esto no va a ningún sitio, es decir, seguirá igual todo, es igual que pongas a uno que a otro, porque al final todos se deben a alguien, ¿no? Entonces, claro, en la época que decimos nosotros, en ese momento, pues cuando tú votabas, claro que tenía influencia y valía el voto. Además, yo siempre he creído que la democracia, y claro, yo la veo desde el punto de vista griego, ¿no? Sí. Entonces, la democracia tiene que ser la dirección de los más aptos, ¿no? Y dejarse historia, o sea, mucha gente no tendría que votar. O sea, yo abogo por el voto de calidad. Ujú. O sea, que cualquiera tenga el mismo nivel que otros. No, no es que no lo hay, no hay el mismo nivel. Bueno, yo De mismo, conocimiento, de cultura, de ganas, no hay el mismo, hombre, no hay el mismo. claro, yo mismo si tuviera que decidir quién es el mejor médico para operar a mi hija si tiene un problema de corazón, yo no estoy capacitado para eso, tendría que No. decidirlo, Pero lo buscarías, claro. eso es. Eso sí, Pero claro, no pues. lo sometería a un voto del hospital No, que no, no, participe el claro que que recoge no, las no, no. basuras Claro, no, con... no. Por supuesto que no. Entonces, yo entiendo que era meritocracia, que es lo que había un poco en Atenas. No solamente eran atenienses los que votaban, sino que además eran los mejores. Ya. Claro, o sea, hay voto de calidad y esto es la democracia. Claro, esto no se ve así ahora, ¿no? Pero esto es como comenzó la democracia y hasta ese punto te diré, hombre, pues quizás sí que vale la pena, así, ¿no? Pero es lo que dijo Churchill, ¿no? De que es el mejor de los sistemas y tal, o menos malo. Sí, Pues, siempre es pues, el mal pero menor, es ¿no? malo, siempre. O sea, no es que sea, es malo. ¿Para qué elegir el mal menor, no? Claro, bueno, pero no poder hacer algo que esté bien. Ese es el tema, sí. Claro, de cajón, ¿no? Y la pérdida de soberanía a nivel europea está clara, ¿no? Y en el nivel más nacional, en el nivel español, también ha habido una pérdida de soberanía. Sí, hombre, en el español además había una rotura entre la gente, el Estado y España, ¿no? En muchos casos. O sea, estamos entrando en una fase de extremos, ¿eh? De extremos de gente que ama a España, que cree en España, cree en su historia, y gente que no, que es totalmente incrédula, que no quiere saber nada de España, que, en fin. Ujú.
Y ya ahora estamos en esa lucha, ¿no? Tenemos un gobierno que fomenta el no querer a España, ¿no? Fomenta exactamente lo que otros no fomentan. Y claro, el gobierno tiene todo el poder en términos de medios y Sí. además lo pago yo. Imagínate. Entonces el gobierno va a ir por esa vía, ¿no? De cada vez destruir más, porque en el fondo es la autodestrucción de cada país para acabar anulando el país y acabar pidiendo un gran gobierno que nos gobierna a todos y que se dejen ya estos tíos y que salgan de en medio. No, si está todo pensado. Lo que pasa son a muy largo plazo estas cosas. No son para el Son mes que agendas viene. políticas que se llaman, Claro, no son para el mes 2050. que viene. Esto pasará en pronto, ¿no? Mm. A todo esto pues ha habido otras influencias muy importantes como la inmigración. Todas estas historias, bueno, pues hacen que las cosas vayan de una forma que es el caos absoluto, ¿no? Al final están llegando al caos. El caos para poder ellos instalar un Claro, orden pedido ven, por la y lo sociedad pediré yo además. civilizada. Y digo, oiga, pongan a alguien. Es que lo pediré yo. Si no hará falta que ellos hagan nada. Claro. ¿Y ese cambio, digamos, de pérdida de soberanía, también fue tras la Segunda Guerra Mundial o aquí fue un poco más tarde? Bueno, fue más tarde. Claro, Franco en esto fue una figura importante porque mantuvo un poco, digamos, esa buena forma, ¿eh? Hasta que murió, claro. Ujú. A partir de que muere y viene ya la Constitución y todo esto, la cosa se viene abajo. O sea, es un proceso también largo, pero se viene abajo, ¿no? Desde las autonomías, todo esto, claro, todo esto es un desastre. Un país no puede tener 17 gobiernos, no puede tener 17 presidentes, 17 parlamentos. ¿Pero esto qué es? Ya. Esto no lo gobierna nadie, esto no hay forma de gobernarlo. No hay forma. No hay forma. O sea, Sí, parece que hay una desintegración centrífuga y centrípeta, porque hay como separatismos internos, pero a la vez una pérdida de política externa hacia la Unión Europea. O sea, como que queda completamente pérdida soberana absoluta sí, hacia hombre. adentro y hacia afuera. Si lo estamos viendo, la Unión Europea lo único que ha hecho ha sido destrozar las cosas. Pero es que forma parte del caos organizado. No es ninguna sorpresa. No, es así, esto está pensado para que sea así. Y para que reclamemos ese gobierno fuerte y duro que acabe con todo esto. Lo que hemos tenido que destruir en España para ser de la Unión Europea, bueno, porque nos han ayudado mucho. ¿Y qué? ¿Y qué? La autocracia que tuvo Franco, yo paga, bueno, mis padres, era que tú no paga todo impuestos, pero trabajaba una sola persona con los impuestos que teníamos. Había un impuesto indirecto que era que iba sobre todo lo que compraba era un impuesto. Sí. Pero tú no hacías ni de la declaración de renta. Todo esto son cosas que han venido de Estados Unidos, por supuesto. Han hecho trabajar a la mujer también, que para que se sienta ya realizada y todo este rollo, pero a trabajar. Ujú. A trabajar. ¿Cuál ha sido el gran beneficio? Yo no soy capaz de verlo. Sí, lo venden también eso, ¿no? Como un derecho adquirido, porque antes la mujer no podía hacer nada. Dicen que no podía tener una cuenta bancaria y demás, pero por ejemplo, en la Alemania de los años 30 hubieron muchas mujeres profesionales, aviadoras, Sí, incluso Ana Rice, científicas, que tuvieron completa libertad. Además, iban a las industrias a trabajar bueno, cuando claro, fue bueno, necesario. bueno, claro, por supuesto. No, tienes Leni Riefenstahl, tienes esta piloto, la Anna Rice, por Ana ejemplo. Rice. Si es decir, la mujer puede hacer lo que le dé la gana, si es que no. O sea que no es una cosa El límite nueva. es ella Es que misma. nos venden como que ahora es No, gracias a la no. democracia, que hasta hace 2 días no podían hacer nada. Las mujeres trabajaban en la época de Franco y había de todo. Y yo creo que el límite es la mujer, la propia mujer. No. ¿Quién va a decir algo que una mujer quiera trabajar? Pero otra cosa es que te lleven por el Que te lo sistema, impongan porque si no, no claro, puedes y llegar hay a que fin de mes. trabajar, pero es que resulta que ahora yo no puedo tener nada, es que, o sea, no estoy desde el punto de vista consumista, pero estoy muy limitado en muchas cosas, ¿no? Y Sí. somos dos trabajando. No hemos doblado nuestro poder No, adquisitivo en que va, realidad, que va, que va, que va, que va, que va, que que era va. lo que nos vendieron también. ¿No? Exacto. Tendréis el doble. Claro, no, pagaréis el doble de impuestos, claro. Tendremos el doble. Antes no teníamos nada y ahora tenemos nada de nada. Y este es el tema, claro. Este es el tema. Y entonces el punto de inflexión que fue el régimen del 78, Sí, a partir de ahí empieza ya la debacle. aquí en En, España en fue el ahí. momento que se acepta ya un sistema autonómico y en el momento que se acepta, pues cada 4 años un presidente, tú en 4 años no puedes hacer nada, hombre. Pero si hubiera continuado, por ejemplo, Carrero Blanco, Bueno, Carrero Blanco también era finito, ¿no? De alguna manera, Carrero Blanco era un hombre muy del régimen en aquel momento y era un hombre que yo creo muy válido, era un militar, por supuesto, almirante, y era un hombre que hubiese continuado con Franco, con la idea de Franco de lo que era España. ujú, Y claro, hacer una hipótesis pues es difícil, pero pero había un proyecto. sí, claro que había un proyecto, por Un supuesto. proyecto soberano y un proyecto tecnológico, Sí, claro. armamentístico. A ver, de hecho, Carlos Blanco optaba ya por la energía atómica en aquel momento. Y esto los americanos dijeron que ni hablar. O sea, antes de
que lo mandase, que lo asignasen en Claudio Coello en Madrid. El día anterior estuvo con Kissinger. Estuvo reunido con Sí, sí, Kissinger. claro que sí. Y Kissinger, que es un hombre que siempre ha dicho que mi gran memoria, luego en sus memorias no habla de Carrero Blanco. Ya. Y estuvo con él varias veces, ¿eh? La última fue precisamente antes del asesinato. Y Carrero Blanco dijo oiga, esto es un país autónomo y somos un país que puede hacer lo que queramos, ¿no? No es que usted si quiere energía atómica, las centrales atómicas tienen que comprar a Westinghouse o la General Electric, o sea, americanas, y comprarnos el uranio, cuando nosotros producimos uranio natural. Sí, tenemos minas de uranio. Claro. No, había que comprárselo a ellos. Y aquí hay que decir que De Gaulle nos ayudó. De Gaulle nos ayudó con las centrales francesas. Proyecto Islero, ¿no? Era el... Pero Taylor ya fue la bomba atómica, probablemente dicho. Fue una bomba atómica. Que No, también pero entonces tenían un proyecto de tener armamento nuclear. sí, bueno, la idea era llegar a eso, pero la idea viene ya, que es lo que explico bueno, en mi el penúltimo libro ahora ya, El imperio atómico. Imperio Atómico, y hablo de que la cosa viene del año 43, 44, donde había la Junta de Energía Nuclear Española ya entonces, ¿eh? O Ujú. sea, acabamos de la Guerra Civil y ya habían científicos de altísimo nivel, españoles, que iban muy adelantados en muchas cosas y en un momento de mucha precariedad. La idea era tener centrales atómicas de carácter civil Sí. y además poder hacer una bomba atómica, ¿no? Proyecto energético y proyecto Claro, armamentístico. civil y militar. La bomba atómica no para usarla, sino como elemento de disuasión, que en el fondo es lo que ha sido siempre, ¿no? Sí, al final para poder participar en una negociación tienes que No tiene que tener poner la bomba fuerza en la atómica encima de la negociación. mesa. Claro, es que sin fuerza en negociación no negocias nada. Exacto, y entonces quien impulsó todo esto al principio fue el general Muñoz Grandes, Agustín Muñoz Grandes. Sí. Franco estuvo de acuerdo en todo momento, estaban los de la GENE, bueno, la Marina también intervino en mucha parte de la investigación. Y hasta que llegó un momento que se pudo, cuando Alemania ya acabó, cuando la guerra acabó, pues la cosa se puso muy difícil pero Alemania le dio muchos de los puntos importantes de la energía atómica. ¿Eh? Bueno, Muñoz Grandes me imagino que tuvo también influencia alemana del tiempo que Sí, hombre, estuvo claro, estuvo en la allí. División Azul, era el jefe de la 250. Y él era un tío que Hitler admiraba y le tenía en gran concepto, ¿no? Sí, le condecoró varias Sí, veces. sí, sí, hay fotos de ello, o sea, es verdad. Se dice incluso que querían sustituir a Franco. Eso se ha dicho, pero Agustín Muñoz Grandes era consciente de que él nunca podría ser como Franco delante de la gente, o sea, no podría. Ujú. Era muy conocido, era muy apreciado, todo lo que tú quieras, pero no era Franco, ¿no? Entonces yo dudo que Agustín Muñoz Grandes se prestase a eso, ¿eh? Lo Ya. dudo. Sí que se ha dicho, es verdad, lo comento en el libro también, Ajá. pero yo no creo que tenga nada que ver con lo que podía haber sido, no. Él era consciente que nunca podía suplantar a Franco. Entonces hablamos de España, su proyecto atómico, energético y armamentístico. La visita de Kissinger y el corte de raíz de todo eso es la muerte de Carrero Blanco. La muerte de Carrero Blanco, sí, perdón, sí, sí. Claro, la versión oficial es que ETA lo asesina. No, sí, vale. ETA yo creo que llevaba la mano de obra directa, o sea, hacer el túnel. El Pero túnel que venía de... por Claudio Coello venía ¿No era de de una una... embajada americana? No, la embajada americana está cerca. Ah, No, está cerca. Que a mí siempre me ha llamado la atención como los americanos no sabían esto, que están ahí unos tíos cavando durante meses. Explicarás. Una de las embajadas más vigiladas, ¿no? Bueno, es igual. Yo creo que participó la CIA. La CIA fue la que puso los explosivos y fue la que, digamos, o llevó la visión estratégica de cómo había que hacerlo. ujú. Pero los otros llevaron la parte de mano de obra, ¿no? Hacer la obra. ¿El explosivo de qué tipo era? Era una mina muy moderna, que además habían llegado a Torrejón de Ardoz en avión militar, habían llegado varias de estas, y fue, según se dice, la que se usó en ese atentado. Bueno, que mandó el coche varios metros para usarse todo el edificio Sí, y cayó dentro del patio interior. es que no sé si ETA tenía esa capacidad de No, producción. no lo dudo. Arma corta y todo lo que tú quieras, pero tener Las esas minas. los demás explosivos que preparó creo que no eran tan No, sofisticados ni potentes. Goma 2 y cosas así que son de comandos, nada más. Esto era una cosa seria, esto fue un explosivo de verdad. Ujú. Y bueno, ya dejó la calle con un cráter. Imagínate tú lo que era aquello, claro. Entonces, si Estados Unidos, vamos a decir que propició quizá que pasara todo eso, al final vuelven a estar las élites detrás. Siempre, ¿eh? Siempre. Y cargarse de Carrero Blanco fue un tema de élites también, de esta gente, claro. No interesaba que No, porque Carrero Blanco era un adquiriera. tío insobornable, era un tío que no había forma de hacerle cambiar. O sea, Era un idealista. era un idealista, era un tío que tenía claro lo que fue en aquel momento el movimiento, lo que fue la cosa de la guerra civil, y era un tío que hubiese continuado hasta donde hubiese llegado, que eso no lo sé, Ujú. con el mismo criterio que Franco. No creo que hubiese ido más allá. Entonces, todas estas élites sí que
hoy en día hay un cierto descrédito hacia ellas. También ha habido últimamente lo que ha sido la lista Epstein, que se han filtrado una serie de datos que todo lo que han ido diciendo siempre, que han sido conspiraciones, que no eran reales y que eran de un grupo de gente que se basaba en conspiraciones para justificar las políticas actuales, parece ser que ahora no eran tantas las conspiraciones, tienen un fundamento real. No, no, claro, eso es real, eso es dramáticamente real. Y esto ayuda a que la gente vea pues quién hay detrás en el fondo, ¿no? ¿Qué les mueve? Bueno, aquí ya se habla, ya entraríamos en temas de satanismo, temas de sacrificios, hay muchas historias, rituales. Pues yo ya no quiero entrar porque tampoco soy un conocedor de ello, pero no tengo ninguna duda, tampoco no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que Ya. esto era así. Bueno, lo que se ha destapado, pues parece un poco eso, ¿no? Una... Muy macabro Muy todo. macabro. Sí, sí. Muy macabro y además como que lo usan o como persuasión, ¿no? Que obligan quizá a la gente de poder antes de entrar a hacer unos rituales, me imagino, simplemente quizá para controlarlos. A lo mejor Bueno, no tiene tanto tema religioso, por un sino lado, para ser aceptado, pues tienes que pasar por ahí y en el supuesto que quieras darte de baja, oiga, usted estuvo aquí, tiene ¿eh? todo Claro, esto en su con lo contra. cual estás condenado desde el principio. O Sí, si sea, se quiere dar de baja o si no quiere seguir o por no donde quieres seguir le... según qué ideas, pues, oiga, usted estuvo aquí, están las fotos, ¿eh? La explicarás, ¿no? Entonces, estás vendido, en pocas palabras, ¿no? Mucha gente también lo ve como algo actual, ¿no? Dicen, esto es ahora que está pasando, pero esto lleva siglos. En la Edad Media hubieron muchas denuncias de todo esto. Hubo temas de sodomía, temas de Libelos de niños, sangre, ejército de sangre, hubo muchas cosas, muchísimas. O sea, esto nos daría para varios libros. el propio Antiguo Testamento tiene relatos Bueno, de no, ellos. sí, sí, parece que hay una constante en esto, ¿no? Hay como una constante. Una constante donde siempre hay unas élites. Siempre hay una serie de tíos con capacidad financiera y con capacidad, digamos, de mando para hacer esto sin ninguna consecuencia. Sin ninguna, que esto es lo potente, ¿no? No hay consecuencias. Ni las habrá. Se ha Fíjate. visto que O sea, han publicado estos datos. caerán unos peones, pero no va a caer. Alguna cabeza de turco Sí, para esto sí contentar a entra. la Sí, gente. sí, claro. Y la gente, mira, ya está, ¿ves? Sí, las consecuencias no las hay porque hoy en día se han mostrado todo esto y la gente, bueno, no ha puesto ni el grito en el cielo y siguen Nada, gobernando los mismos que nada. han sido implicados y Esto, siguen en el poder, ¿no? esto para entrar ahí en alguna casa de estos tíos y reventarla, ¿no? Pero no ha pasado. Pero esto está también pensado, ¿no? Porque también los medios que están adoctrinados, pues dicen lo que tienen que decir y esto, pues sí, es verdad, pero no entra en detalles ni realmente ponen el foco en la gente. O sea, y hablan poco, en el fondo, que se diluye, ¿no? Se Con el dice tiempo. mucho, o sea, se habla mucho, pero se dice poco. Se dice poco, no se entra en muchos detalles y la idea es que se diluya con el tiempo, que es lo que Sí, efectivamente sucede. hombre, la propaganda oficial y los medios sí que es cierto que lo han intentado llevar en un perfil, o no llevar, o un perfil muy bajo y ha sido más quizá por las redes sociales donde Y lo han... claro, las redes sociales es algo que ellos aún no controlan al 100%, De pero están en momento. ello, ¿eh? Lo que pasa que en este caso es el poner noticias, fíjate el aluvión de noticias que tenemos cada día, Sobre información. una sobreinformación, con lo cual tú te olvidas. A lo mejor hay algo que pasó hace 2 semanas que nos parece ya que ni nos acordábamos ya. Entonces la sobreinformación o la hiperinformación acaba destrozando todo. Sí, Entonces los temas de verdad importantes quedan relegados y quedan olvidados. el tema del encierro que hubo hace pocos años, ya nadie se acuerda. No, por eso, no, o sea, te bloquean el cerebro, ¿entiendes? Te Te lo lo bloquean. saturan, ¿no? Te lo saturan y esa cascada de información no eres capaz de manejarla, ¿no? Imposible. ¿Y cree que esta ley, que es realmente desigual para el ciudadano que para las élites, hace que la gente tenga alguna reacción ante ella o lo Yo no veo, acepta yo simplemente? no veo ninguna reacción. Nada, Sinceramente, no veo nada. pero lo ven Claro que lo ven, hombre, lo vemos todos, que no se juzga igual a unos que a otros, ¿eh? y lo aceptan. Estás viendo a la esposa del presidente que no va a presentarse al juzgado, ni no va, y punto, y se acaba la historia. Oiga, como a mí se me ocurre hacer esto, o ya no digo Hacienda, ¿no? Pero ¿cómo voy a decirle a un juez que no voy? O sea, todo esto forma parte al final De del resultado de cansarnos, esa ingeniería de social, cansarnos y que, oiga, pongan a alguien que de verdad lleve esto con mano fuerte y se ha acabado. que al final esa es la finalidad, ¿no? Intentar conseguir que Que lo, pidamos a que lo gritos pidamos nosotros. No ese piden orden, ustedes, ¿eh? ese No pide orden usted. mundial. Claro, claro. Esto está muy bien pensado, hombre. Sí. Entonces, claro, nos machacan de tanta noticias, tanta corrupción, tanto follón, tanta inmoralidad. Que es tremendo, ¿no? Al final, bueno, pero hay algo hay que hacer, sí, bueno, no hacemos nada. Nos han Con lo cual, el día que nos... desensibilizado. ¿Él? Estamos desensibilizados quizá también. Totalmente, claro, es que nos resbalan ya muchas cosas.
Esto de Einstein es gravísimo. Einstein es gravísimo. Y años que han estado con niños. ¿Pero esto qué es? Es decir, no pasa nada. Claro, primero lo acusaban de conspiración, conspiranoia, como Bueno, suelen claro, hay decir, que. Claro, y claro. una vez se demuestra, ya Lo intentan tapar como lo intentan pueden, o lo tapar. mínimo posible. Claro, no lo pueden negar. Pasan Pero. procesos. O se la carga uno. Pues esto fue Einstein, que se Sí supone que que. no, supuestamente murió en la cárcel. Pues se supone que murió, sí. Bueno. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ellos saben que ya no hay reacción. Esto pasa. No tenemos capacidad. Esto pasa, bueno, con Franco, cuando subieron el billete de tranvía, creo que fueron 10 céntimos, Ujú. tiraron al suelo tranvía, bueno, montaron con Franco, ¿eh? Aquí te suben todo, te has callado, más impuestos, venga a pagar, recaudaciones como nunca en Hacienda, como nunca históricas. Pues dicen que ahora hay ¿Y para qué más. sirve? Para pagar historias por ahí. Que dicen que ahora, gracias a que hay sindicatos legales, hay más fuerza sindical y todo eso. Claro, sí, a ver, sí, pero ¿qué sindicatos son estos, hombre? No tiran ningún tranvía. Esto no es un sindicato, hombre. Esto para que maneje la gente. No hay huelga, ¿eh? Verás tú como si gana mañana la derecha en el gobierno de España, la de líos que van a haber en las calles. ¿Pero cree que va de izquierdas o derechas o...? Bueno, a ver, estoy usando el código común. Sí, la forma Yo para mí coloquial de hoy llamarlo. para mí es un tema que gente con sentido común y gente sin sentido común. Eso no es más que eso y ahora, no es ni derecha ni izquierdas. Yo puedo entender que un tío de izquierdas puede ser un tío con sentido común y que vea Claro. cosas, seguro que los hay, seguro, seguro, seguro. Pero claro, usamos izquierda y derecha como elemento para informativo, ¿no? Para que te quede claro de qué hablo. Pero hoy es sentido común y es lo que falta, ¿no? ¿Podría haber un cambio social o de sistema a través de los partidos del sistema? No. Todo es un juego. Todo es del mismo juego. No hay ni uno que es libre, ni uno. Ujú. Ni uno. Hoy por ejemplo, estaba mirando una cosa en internet por un tema de trabajo y me ha salido Alvise, Sí, que está entrevista, bueno, pero es de hoy, lo he visto esta mañana. Ganan 60.000 euros al mes los tíos de que están en Estrasburgo. sí, Y sí, tío, sí. el tío lo perfilaba con todos los gastos. 60.000 euros al mes. ¿Pero qué clase de trabajo es este? ¿Qué preparación tiene esta gente para cobrar eso, no? Es una monstruosidad. El tema de la ingeniería social también tiene relación con la manipulación del lenguaje. Claro. Es que el lenguaje te hace ver las cosas diferentes. Por ejemplo, una cosa que muy poca gente sabe es que durante la Revolución Soviética, en el año 24, se hizo un diccionario del proletariado, que lo hizo Lenin, con una serie de personas y el ruso Máximo Gorky, ¿no? El resto de personas pues eran de diferentes orígenes. Y lo digo de memoria, me puedo equivocar, pero está en el libro este. Se cambió el sentido a 500 palabras. Se Ujú. inventaron 200 o 300 y otras fueron prohibidas. Esto te cambia la mentalidad. Esto sí que es revolucionario. Claro. Esto te hace ver el mundo de otra manera. Te Lo que cambia el ayer era blanco ahora es concepto. negro. Y es negro. Oiga, pero es negro. Esto no es blanco, es negro. Un poco Blanco no existe, como la genealogía de la moral que hablaba Nietzsche. por ejemplo. Pero es que esto fue algo que no es muy conocido, repito, y que fue así. Entonces cambió totalmente la forma de pensar. Claro, claro. El lenguaje es muy importante y lo saben también los de arriba. Claro que lo saben, hombre. Puedes usar estas palabras que son inocuas aparentemente, ¿no? Sí, Pero que en el fondo son dañinas, ¿eh? Te hacen ver las cosas diferentes. Migrante. Migrantes son los pájaros, coño, que migran de aquí a allá. Pero sí. no es una persona, un migrante. ¿Un migrante que va o viene? ¿Qué hace un migrante? ¿Es emigrante o inmigrante? ¿No? Migrante. Sí, el Con lo cual, migrante es el que va, sigue una trayectoria es un durante pájaro, es las un épocas pájaro. del año que Son migraciones de pájaros, sí, de África a Europa y Europa a y África. luego vuelven según la Claro, época. ya está. Eso no es lo que hacen estos tíos. Entonces no son migrantes, serán emigrantes o inmigrantes o llámale como quieras, ¿no? Hay muchas palabras, aquí hay muchas en el libro, Sí, y que te hacen pensar de otra manera diferente, ¿no? Y ver las cosas, pues podría ser, sí, podría ser. Pues, ya te lo han colado, ¿no? al final cambiando el significado de las palabras de lo que hablábamos, cambian la moral de las Todo, personas. todo. Es que afecta a todo. La palabra es cómo nos comunicamos. Si tú estás tocando esto, aquí cambian las cosas. Ujú. Y su libro sobre tecnología oculta, tecnología que tras la Segunda Guerra Mundial quedó bajo las potencias ganadoras, ¿eso por qué motivo queda oculto a la sociedad? Bueno, varias cosas. Una es porque demostraría que el Tercer Reich en esto estaba muy adelantado con respecto a todos los demás.
Piensa que todo lo que capturaron, yo creo que hizo adelantar al mundo de 50 a 100 años de golpe. Y estoy hablando de un periodo que duró 12 años, no duró más. Tú lo miras en perspectiva histórica y es muy corto. Claro, de paz fueron 6 Claro, y en el periodo de guerra... 33 a 45, 12 años, se acabó. En 12 años, lo que se llegó a hacer. O sea, ahí hubo una especie de catarsis de muchas cosas que funcionaron, ¿no? Que dices, ostras, ¿cómo es posible que esto fuese en 12 años? No fue un régimen de 30 años, ¿no? Mussolini estuvo desde el año 22 hasta el 44, Sí. que lo mataron. Ni mucho menos llegó a esto. Y esto tenía Fermi, tenía una serie de tíos muy buenos. Pero no fue esto. O sea, en 12 años la concentración de conocimiento y de sabiduría y de ciencia fue espectacular. ¿Y usted por qué cree que pudo ser? Yo creo que fue... Mira, para entender este tipo de tecnología, Hablamos tecnología, ciencia, alemana, medicina, en general, todos medicina, los ámbitos. tienes que ser un socialista nacional. O sea, no es un científico convencional que hace sus investigaciones y va tirando. No, tienes que entender que esto tiene un objetivo y esto tiene que llegar a ser algo real, ¿no? Y Una cosmovisión. una cosmovisión, llámale como quieras, pero para mí la esencia de esa investigación es porque tienes que ser así, tienes que entender eso. Si no, ellos hacían una cosa que los americanos hace tiempo que hacen, que es llamar out of the box. Out of the box quiere decir pensar fuera de la caja. Ujú. Entonces tú cuando piensas convencional llegas a soluciones convencionales. Ellos no. El general Cambridge ya hablaba del out of the box, de pensar de forma... O sea, él daba rienda suelta a todos sus científicos para que no buscasen soluciones convencionales a las cosas. Por eso ves aviones que son espectaculares. ¿Cómo se les ha ocurrido esto? Ya. Cuando tenían aviones de hélice, ¿no? Llevan unos aviones que, bueno, hoy la Northrop, todos estos aviones americanos, claramente están influenciados por esos aviones, ¿no? De ala Delta. Sí. Entonces, claro, Los submarinos. aviones estos invisibles, ¿no? El primer submarino de verdad fue el 21 y el 23. Sí. ¿Y por qué? Porque hasta entonces eran sumergibles. Eran barcos que tenían la capacidad de sumergirse, pero tenían que salir a cabo un rato. Sí. Este no. Este estaba meses debajo del agua si hacía falta. Claro, todo esto, bueno, cohetes ya no entró en cohetes, que para los alemanes los cohetes ya eran anticuados, ¿eh? Era un sistema anticuado. Incluso llegaron a construir un prototipo de un platillo volante. Bueno, hablan de naves discoidales, yo creo que sí que lo hicieron, lo pasaron, no lo hicieron en número Hay vídeos, suficiente. ¿no? De la campana. Sí, sí, bueno, la campana es otra historia, pero el... No tiene relación. No, la no tiene campana. relación. Una cosa son los Hanegut, estos, los Brill, pero... Pero claro, una nave discoidal tampoco es tan raro, porque ya hubo patentes alemanas de naves discoidales en los años 20. O sea, un avión discoidal no tiene que ser tan extraño. Lo que pasa es que nos han vendido la historia de que son marcianos. Y aquí Hollywood, como tú has dicho al principio, tiene mucho que ver. Cuando empieza pues Ultimátum a la Tierra, Sí. Roswell, todos estos follones. Pero claro, no querían decir que fuesen naves alemanas, porque claro, y que estén volando, ¿no? En aquel momento. Como... O sea, ¿llegaron a utilizarse? Se utilizaron a partir de la Antártida, pero esto ya comentaremos en otra ocasión, porque esto da para mucho. Pero sí, no, claro. Lo que pasa es que no fue un número suficiente para cambiar el conflicto, ni mucho menos. No, esto no. Para ser decisivo, no. No, esto no. No, porque además una nave de este tipo tiene que ser muy bien probada para lanzarla al ataque. Perder una fría terrible, ¿no? Que cayese en manos del enemigo. Hay muchas historias que no permitirían que eso se llevase a cabo, ¿no? El caso de Antártica ya es el 47, esto está bastante más adelantado y sí que pudieron entrar en combate. Pero en la otra guerra no. Bueno, pues entonces para otra ocasión podemos dejar todo el tema Sí, este, sí, que es algo mucho ahí, más profundo. ahí tela. Pues nada, muchas gracias por venir, Felipe. Ha sido un placer. Y espero poder seguir indagando sobre estos temas con usted en otra ocasión. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Quizás el problema no solo sea qué secretos guarda el poder, sino qué le ha pasado a una sociedad que ya no confía ni en sus élites, ni en sus palabras, ni en su capacidad de decidir su propio destino. Y tal vez por eso, ciertas grietas nunca se cierran del todo, porque no hablan solo de archivos, de gobiernos o de tecnologías ocultas, sino de una civilización que ha perdido soberanía, relato y centro. Esto ha sido Blitzcast. Hasta el próximo episodio.